Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Anabel Espinosa. La doctora Espinosa es psiquiatra, es una profesional experta en el manejo de la psiquiatría y una colaboradora de consulta participativa que en esta oportunidad estamos entrevistando a través del sistema virtual y desde la madre patria. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muy buenas tardes, señor Opperman. De nuevo, de verdad, me encanta compartir este espacio porque es un espacio que yo entiendo que cumple una función formativa, de actualización en diferentes temas, pero que siempre son muy de mucho interés en cada uno de los que nos siguen. De verdad que agradezco mucho la invitación de nuevo. Agradecidos nosotros, doctora, porque tenemos la oportunidad de tratar con usted un tema que la gente conoce poco sobre el asunto de las limitaciones psiquiátricas en la mediana edad. Y porque nadie piensa que una persona de 40, 45 años puede presentar problemas, limitaciones psiquiátricas. Y qué bueno que podemos tratarlo y vamos a arrancar de una vez. Doctora, la mediana edad puede traer consigo limitaciones psiquiátricas. Sí, la mediana edad es una etapa de la que nosotros, mientras estamos más jóvenes y fuertes, como que nadie se anima a pensar a futuro cómo yo prepararme para llegar a esa etapa. Y hay algunas condiciones que se adquieren por genética y que no son modificables, pero hay muchas de ellas que podemos empezar a prepararnos desde temprano, tratando de mantener hábitos saludables y tratando de mantener una vida lo más organizada posible. Y sí, existen algunas limitaciones físicas, algunas limitaciones que son de la esfera cognitiva meramente, y a veces las limitaciones físicas llevan en consecuencia cuando una persona que ha sido altamente productiva y resolutiva durante sus años mozos, empiezan a aparecer esos cambios. Es difícil procesarlo porque cuando vienen, por ejemplo, a la consulta me comentan, doctora, pero yo soy una persona así, 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 y de repente se confrontan con la realidad de que un tema físico, todavía no estamos hablando de un compromiso cognitivo, empieza a generarle cambios en su vida y eso los confronta en forma importante. Entonces, sí, hay cambios que son meramente de corte emocional, cognitivos y otros que son físicos, pero que en consecuencia traen cambios en el ánimo de quien los está padeciendo. Eso que usted menciona, limitaciones cognitivas, emocionales. ¿A partir de qué edad, de esta mediana edad que entendemos que se inicia a los 40 años, son más frecuentes presentarse estas limitaciones? Depende. Hay personas que pueden llegar a de repente a los 80 años sin ningún cambio, con una memoria conservada, o sea, una cosa tal, pero no es lo mismo que una persona que tiene alguna patología que se le diagnostica de un inicio temprano que compromete sus habilidades. También pasa que consecuencia de algunas patologías empiezan algunos cambios a nivel de nuestro sistema nervioso. Entonces, podemos ver casos muy excepcionales donde aparece un proceso de deterioro cognitivo a los 50, 60 años, que se considera temprano, y también de repente nos podemos topar con adultos de muy avanzada edad que podrán tener la limitación en la movilidad de una rodilla porque hubo que hacerle el reemplazo y colocarle en una prótesis, una cirugía del tipo que sea, pero cognitivamente lo vemos bien, pero sí pueden aparecer incluso en una etapa temprana de una forma espontánea o por un antecedente familiar o un inicio temprano, consecuencia de algún evento
súbito. Doctora, ¿afectan por igual estas alteraciones de la mediana edad, estas alteraciones psiquiátricas de la mediana edad, tanto a hombre como mujer? En los estudios generalmente se apunta que puede haber el predominio de un sexo sobre otro. Sin embargo, a lo largo de la vida se ve que puede haber una mayor tendencia, pero influye mucho también qué tan organizada ha sido la vida del individuo. Entonces, más que enfocarnos en el sexo, yo creo que sería importante de cuando se sabe que se está en una condición vulnerable por una patología, puede ser diabetes, la hipertensión, empezar a tener los cuidados necesarios y no confiarnos porque, bueno, en el más reciente estudio yo vi que puede afectar más al sexo femenino, en el más reciente estudio yo vi que puede afectar el sexo masculino. Yo creo que un buen indicador es el hecho de que se me diagnostique hipertensión, que aparece perfectísimamente a los 30 y pico de años, a los 40 años, bueno, yo debo de cuidarme porque cualquier cambio que yo sufra, cualquier descuido que yo tenga puede llevarme a tener un evento que afecte mi sistema nervioso. Tengo diabetes que puede aparecer en una etapa temprana. Independientemente de confiarme, no se pásame en la mujer, pásame en el hombre, yo creo que debe encendernos las alertas de crear hábitos saludables para conservar mis habilidades de la mejor forma posible. Doctora, hoy día una persona de 50 años es una persona en plena capacidad productiva, plena capacidad de desenvolvimiento social, actividades, ejercicios. ¿Cómo, qué llamaría, qué me debe llamar la atención si tengo 50, 52 años, que estoy padeciendo estas alteraciones psiquiátricas, por ejemplo, con respecto de la memoria? ¿Cuáles son estas manifestaciones? Hay muchos factores que nos pueden llevar a tener un poco de distractibilidad, como pasa con los pacientes cuando tienen ansiedad, que de repente tienen cierta dificultad para recordar, reconocer, se les pasan las cosas rápidamente, pero es algo totalmente temporal y no compromete en una forma importante lo que es su día a día. O sea, una cosa es la típica distractibilidad que todos podemos tener por una carga laboral importante y a los 50 años todavía se tiene una carga laboral importante, pero que me permite funcionar, que yo digo, bueno, me voy a auxiliar de una agenda, me voy a ir anotando las cosas, porque a veces se me pueden olvidar. Pero otra cosa es cuando yo veo que los olvidos se dan con una frecuencia y de una magnitud que empieza a llamar la atención incluso de los que forman parte de mi entorno, cuando de alguna manera esos olvidos pueden llevarme a tener errores importantes en el trabajo. Hago este aclarando porque muchas veces genera mucha preocupación y algunos pacientes vienen a la consulta de psiquiatría, no de un neurólogo, que es un especialista formal en todo lo que tiene que ver con las patologías de deterioro y de función a nivel cerebral. Y me dicen, doctora, pero ¿será que yo estoy perdiendo la memoria? ¿Será de tal? Cuando le aplicamos una serie de pruebas, desde un Minimental hasta pruebas de neuroimágenes, nos damos cuenta que todo está conservado, pero esa persona se está sometiendo a un importante nivel de estrés que lo está llevando a tener cambios en su memoria que le preocupa, que le confrontan, porque se ponen a pensar, tengo 50 años, me preocupa que estaré desarrollando algún tipo de demencia. También se da el escenario, y eso sí se apoya mucho en nosotros como psiquiatras, de personas que de repente empezaron a trabajar en una etapa temprana de la vida y llegan ya a los 50 bordeando los 60 años y tienen una cantidad de años acumulados que les permite tener una jubilación digna. Y hasta la empresa donde trabaja le dicen, bueno, mira, yo creo que ya es hora de retirarte, aprovecha y disfruta, en fin. Y paradójicamente, mientras estamos en una etapa donde somos altamente productivos, donde la queja es que no me alcanza el tiempo para nada, se presenta la oportunidad
de fruto de muchos años de esfuerzo, llegar a una etapa donde podemos bajar la intensidad del trabajo y hablar de un retiro. Y esas personas me dicen, doctora, yo no sé qué me pasa, yo me siento triste, pero yo no sé por qué estoy triste. Porque yo ahora estoy en casa, ahora estoy tranquilo, eh, tengo hijos que son buenos hijos, ya, o sea, tienen una serie de garantías por las que uno a lo largo de la vida se ha esforzado por llegar y le dicen a uno directamente, yo no sé, de repente yo siento como que estoy de más, siento que estorbo y es porque para una persona que ha sido tan altamente productiva, el verse en una situación de un cese parcial o total de sus actividades puede llevarlo a tener cambios, ya no un tipo de deterioro cognitivo, sino cambios dentro de su estado de ánimo. Doctora, en cuanto a la memoria se refiere, ¿estos cambios pudieran ser confundidos con un proceso temprano de Alzheimer? Pudiera pasar, y de hecho, una de las recomendaciones que hacemos, porque en mi caso como psiquiatra, le repito, la parte de deterioro cognitivo y tal, nosotros la ponemos en manos de los neurólogos, que son los que tienen que ver con eso. Nosotros sobre todo le damos soporte a cuando alguien dentro de esas patologías o de su organización que puede presentar el paciente tiene manifestaciones conductuales que sabemos que pueden ser relativamente frecuentes en adultos mayores, que pueden ir desde una desinhibición importante, esta persona que ha sido siempre muy recatada, muy organizada, empieza con algún tipo de demencia y se empieza a despertar a cualquier hora, empieza a decir cosas carentes de sentido, a tener un comportamiento no apropiado. Entonces ahí nosotros hacemos intervenciones formales. Doctora, y a nivel cognitivo, a nivel de estos cambios cognitivos, ¿cuál es la mayor dificultad en esta mediana edad que ustedes, los profesionales de la psiquiatría, han identificado? ¿Tiene que ver con esto la regionalidad de la persona? ¿Tiene que ver con esto el tipo de vida que lleva, el tipo de actividad de trabajo que desarrolla a nivel cognitivo? Siempre hay factores que pueden incidir en un deterioro de nuestra salud, tanto nuestra salud física, nuestra salud emocional, deterioros cognitivos. No es lo mismo cuando uno está evaluando un paciente que ha tenido un trabajo que lo ha expuesto a agentes que pueden deteriorar su salud, a un paciente que ha trabajado en una oficina todo el tiempo. No es lo mismo una persona que viene de hacer largos periodos con irregularidad dentro de su patrón de sueño, a una persona que ha llevado una vida bastante organizada a nivel de sus horarios. De la misma forma que no se valora igual ni tiene el mismo progreso una persona que ocasionalmente se toma una copa de vino en algo social a una persona que viene de una historia de abuso del alcohol o de cualquier sustancia que tenga incidencia dentro del sistema nervioso. Y eso es muy importante, señor Opperman, porque a veces nos preocupamos por nuestra salud, por algún tipo de deterioro cuando se llega a los 50 60 años, pero yo creo que la mejor etapa es temprana. No pensar que porque tengo 20 y pico, 30 y pico, me puedo llevar el mundo por delante, porque al final todos esos excesos llega a un momento donde nos pasan factura. Hay pacientes que pueden vivir con una situación de hipertensión arterial durante 20 30 años sin nunca tener ningún tipo de evento coronario, nunca tener ningún tipo de evento cerebrovascular, porque han manejado y se han mantenido dentro de los parámetros esperados, siguiendo una medicación adecuada, siguiendo también patrones de vida saludable. Y otra cosa son personas que dicen, bueno, total, yo me tomo la pastilla, incluso hay pacientes que dicen, bueno, me puedo tomar dos juntas al día siguiente porque sé que me pasa. Por tanto, una de las recomendaciones yo creo que es más importante que no esperar estar dentro de la tercera edad para preocuparme por mi salud en esa etapa de la vida. Es mejor tempranamente, perdone,
nosotros ir creando una plataforma de una salud sana para prevenir cualquier agente que me pueda afectar mañana. O sea, que el estilo de vida, el estilo, Definitivamente. lo que se consume, las adicciones, tanto al alcohol como a drogas narcóticas, pueden contribuir a ese deterioro. Sí, de hecho, para nosotros, como en muchos pacientes hay una escasa introspección, una escasa aceptación de tengo una condición, estoy abusando de determinada cosa, a veces es muy bajita, a veces quien lo lleva a la consulta es un familiar preocupado. El hecho de nosotros hacer estudios de neuroimagen, que cada vez son más dinámicos, son más actualizados, nos sirve no solo a nosotros para conocer la envergadura, del daño o cómo va el progreso de algún tipo de deterioro. También nos sirve como una herramienta terapéutica para darse cuenta, para mostrarle a este paciente que está en una negación total. Bueno, pero ¿qué importa que yo haga tal y tal cosa? Mírame, yo funciono. Cuando uno le muestra un estudio como una espectroscopía o tal, uno dice, bueno, pero mira, si también va todo, no se corresponde a que una persona de tal edad tenga ya indicadores tan importantes de cambio como es esto, esto y esto. Por tanto, en ese momento, ese tipo de estudios que hacemos nos muestra a nosotros como profesionales la situación que esperar y cómo intervenir, pero también es una herramienta para mostrarle al paciente que está quizá en una negación, que sí, su estilo de vida le está afectando y puede comprometerlo a futuro. Doctora, ¿y el factor genético tiene que ver con estos cambios y cuán temprano, si es causado por factor genético, pueden comenzar? Esto, después de la pausa, doctora. Doctora, brevemente le dejábamos al irnos a la pausa la pregunta de si estos cambios pueden ser provocados por algún tipo de factor genético. Sí, bueno, nosotros como profesionales, a veces los pacientes se desesperan un poquito porque los médicos, sea desde un obstetra, un pediatra, hasta nosotros como psiquiatras, cualquier especialista del sistema nervioso, empezamos a formular muchas preguntas cuando estamos levantando una historia clínica. Y generalmente el paciente va muy presuroso porque quiere el ya, quiere la inmediatez de que mi motivo de consulta es, tengo tal molestia. Pero ¿por qué para nosotros es tan importante en medida de lo posible? Porque hay personas que quizás no conozcan al detalle su historia familiar, documentarnos a qué ha pasado, porque se ha demostrado que ante diferentes tipos de patologías que pueden afectar nuestro sistema nervioso, hay una predisposición genética. También cuando a veces muchos familiares están muy quejosos porque dicen, porque mi abuelo, mi tía, mi padre, mi madre se comporta así, así. Una, esas son otra de las cosas que uno terapéuticamente también utiliza para decirle, bueno, recordemos que algunas patologías tienen un patrón que puede repetirse de una generación a otra, porque no sabemos si yo mañana voy a pasar de función de cuidador a paciente y pasa mucho con sistema nervioso. Doctora, a nivel conductual, ¿cuáles son las manifestaciones a nivel conductual que tienen que constituirse obligatoriamente y son un llamado de atención de que se debe asistir al profesional de la psiquiatría? Una de las cosas que pasa es que el paciente puede tener irregularidades en sus ciclos vitales, como su sueño, sueño vigilia, y el paciente esto lo confronta en forma muy importante. Vamos a situarnos en la piel de esta persona que está acostumbrado a conducir para ir a su trabajo, que está acostumbrado a ser quien dirige, a ser cabeza de familia y todo, y de repente empieza a sentir esta neblina mental, porque todo empieza muy sutilmente. Son como migajitas de pan que van quedando a lo largo del camino, que hacen que el paciente, de hecho, en una etapa temprana, hasta formen fábulas y traten de disimular estos cambios. Entonces,
Ya cuando sea por una acción directa de la familia o del paciente que acude a una evaluación con nosotros como psiquiatra, o sea por recomendación de los compañeros neurólogos, es porque ven indicadores de que este paciente número uno, secundario a cambios propios de la tercera edad, está desarrollando o una sintomatología afectiva que puede ser tristeza, cambios en su humor, o puede darse también en el escenario de algunas patologías de deterioro cognitivo que el paciente cree síntomas psicóticos, empiece a decir que veo cosas, que escucho cosas, que huelo cosas, y ahí se hace una exploración de parte de nosotros como psiquiatras, que muchas veces no es bienvenida de parte de la familia, y del mismo paciente dice, no, 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 yo no estoy loco, yo puedo ir donde, porque es un poquito chocante, pero es que detrás de ese yo escucho, yo huelo, yo veo cosas, puede ser la manifestación temprana de una patología importante como una demencia, pero también puede ser un tumor, puede ser secundario a alguna medicación que el paciente esté tomando. Entonces, de ahí es tan importante que el manejo sea multidisciplinar, que seamos receptivos a cuando se nos da la recomendación de qué te parece si hacemos una valoración por parte de un profesional de tal área. Y eso no es que te están poniendo una etiqueta, es que simplemente ese profesional que tiene a bien tratar el paciente ve que hay una manifestación que puede ser la entrada o una manifestación temprana, valga la redundancia, de una patología de otro tipo. A veces pasa que acuden a nosotros como psiquiatras de primera instancia. Y nosotros una vez evaluamos que este paciente, todo lo que tiene viene secundario a o acompañado de algún dato de focalización, entonces el referimiento se hace a otra área, porque vemos que lo nuestro es una gaviota en un verano que se puede llamar tal patología. Doctora, a nivel de manifestaciones físicas como rabia repentina, una actitud agresiva, una actitud no compasiva, una actitud de no querer escuchar, puede también ser puede ser esto producto de un deterioro. Puede ser, puede pasar que los pacientes ante una patología de deterioro tengan manifestaciones afectivas, pero también puede ser una manera en que se esté manifestando la tristeza. No todo el que está triste necesariamente se ve con los ojitos mojados, que es el que está llorando y pide ayuda. Muchas veces es una persona que ya sus hijos han crecido, ya se han independizado, y el de repente verse en la situación de la necesidad de acompañamiento y apoyo, lo confrontan con una realidad que es difícil de digerir, es difícil de aceptar. Y muchas veces detrás de ese cambio de humor, de ese carácter que de repente se torna como un tanto arisco, que no es normal en esa persona, detrás de eso pueden haber dos cosas, o un tipo de deterioro, pero también puede ser una tristeza secundario a verse que se están perdiendo algunas habilidades. Doctora, en esto, ¿cuánto tiene que ver el estrés con estos cambios y este deterioro? A veces nosotros subestimamos lo que es el estrés, la ansiedad, la tristeza, pero recordemos que nuestro cerebro sufre, nuestro cerebro secundario a exponerse a la tristeza o a situaciones estresantes a lo largo del tiempo. Y ahí volvemos a caer, hacemos los estudios de neuroimágenes, no solo por nosotros, para valorar el nivel, el pronóstico, sino también para mostrarle al paciente que el cerebro también sufre, el cerebro sufre cambios involutivos que no tienen que corresponderse o esperarse a que sea un adulto mayor de 80 90 años. También cuando yo empiezo a someterme a una depresión no tratada en una etapa temprana, mi cerebro me lo va a resolver. ¿Puede el trastorno afectivo bipolar ser también una causa de este deterioro?
No necesariamente, realmente son patologías independientes, sin embargo, es muy interesante su pregunta porque un paciente, por el hecho de que tenga una patología diagnosticada desde hace años, como es un trastorno de estado de ánimo bipolar, como puede ser una depresión o una esquizofrenia, pero también esa persona tiene un sistema nervioso que puede enfermarse. Y muchas veces cuando esta persona da algún indicador de cambio, sea algún tipo de olvido, distractibilidad o desorganización, se le atribuye a su patología psiquiátrica que probablemente esté compensada y esté manejada. No podemos dejar de explorar exhaustivamente un paciente porque ya tenga un diagnóstico de una patología del sistema nervioso como puede ser el trastorno bipolar. O sea que no es cierto que el que padece el trastorno bipolar necesariamente termina con problemas psiquiátricos graves o conduce estos a problemas psiquiátricos graves. No tiene que ser una condición que se cumpla y una conclusión a un proceso. Hay pacientes que con un trastorno de estado de ánimo bipolar que se han bien manejado a lo largo del tiempo, que han seguido todos sus chequeos rutinariamente, terminan la vida con una memoria conservada, con un juicio adecuado. Y hay pacientes que sin tener un trastorno de estado de ánimo bipolar o esquizofrenia o un diagnóstico de ese tipo, desarrollan una patología de deterioro. Doctora, alguien dijo que no todos los cambios en la memoria son motivo de precaución o de preocupación. ¿Cuán cierto es esto? ¿Es normal experimentar olvidos ocasionales estos cambios? Yo lo ilustraría como verlo, imaginemos un semáforo que nos da una luz verde, una luz ámbar y una luz roja. Hay cambios que son muy propios hasta del nivel de estrés que se estén experimentando. Tengo tanta tarea para un día que de repente si no anoto una de esas tareas, se me puede olvidar. Vamos a llamar eso que está en verde. A que de repente se me olvide si puse tal cosa, vamos a llamarlo en verde, tomando en cuenta un parámetro para ver en qué color voy a poner ese semáforo, qué tanto comprometa mi función general global. Ahora bien, si ya yo veo que esos cambios no se están dando eh, en un periodo de tiempo específico, un estudiante de 20 años, de 20 y poquito años, pero que está haciendo su trabajo final, su tesis, puede empezar a tener olvidos. Y eso no tiene que ser un deterioro cognitivo, simplemente es una persona joven que goza de todas sus capacidades, pero está sometido a una importante cantidad de estrés en ese momento. Hay patologías y se está estudiando mucho y hablando actualmente sobre lo que tiene que ver con la neblina mental de algunos fenómenos de olvidos repentinos o recuerdos difusos en pacientes que han tenido COVID. Yo soy una que digo que van a pasar 15 años, o sea, cuando tengamos 20 años que estamos hablando de la pandemia, y vamos a seguir encontrando información que tiene que ver sobre qué pasó y qué consecuencias dejó. Entonces, en esos pacientes, a veces hablan de estas neblinas que se presentan, no lo comprometen de una forma importante, pero cuando yo tengo un paciente que en la consulta me dice, doctora, pero es que me he dado cuenta y le genera mucha preocupación porque quizá le está interfiriendo en sus tareas, aunque es una persona que no va a abandonar su trabajo porque se mantiene, pero yo ahí lo animo, mira, ¿qué te parece si te prescribo tal tipo de analíticas? ¿Qué te parece si te pido una serie de estudios? Y ya ahí, dependiendo del resultado, valoramos o no la intervención de otro profesional, otro especialista dentro del sistema nervioso para que le apoye. Y ya el semáforo se nos pone en rojo cuando el nivel de deterioro lleva a una desorganización conductual, lleva un compromiso importante tanto en la memoria inmediata o en largo plazo, porque es una persona que al tener un compromiso tan importante ya no se puede autogestionar. Doctora, hay patologías crónicas, enfermedades crónicas, un paciente diagnosticado repentinamente con una enfermedad crónica, con un padecimiento crónico, puede conducir esto
a alterar el estado psiquiátrico de la persona. Sí, muchas veces los pacientes, sin tener una historia psiquiátrica, pero ante una situación puntual, como puede ser el diagnóstico y el desarrollo de una patología del sistema nervioso o sin ser del sistema nervioso, puede desarrollar sintomatología activa. Lo vemos, y por eso digo, tanto puede pasar con sistema nervioso como con otras patologías, como un paciente con cáncer. De repente está cambiando mi vida. Ha sido una persona joven, funcional, pero a los 80 años se le diagnostica una neoplasia de colon, que tiene un pronóstico que no es bueno, que las expectativas de respuesta al tratamiento no son las mejores. Esa persona no tiene un deterioro cognitivo, sin embargo, de repente se topa con que yo soy activo, yo hago tantos pasos al día, que lo van contando a veces con la aplicación que tienen en su reloj, y de repente me han sometido a una cirugía importante, me han quitado, me han diseccionado una parte de mi vida, he pasado de ser altamente funcional a estar 3 semanas ingresado, recibiendo tratamientos tan invasivos como son los tratamientos de las neoplasias, y esa persona desarrolla una sintomatología afectiva secundaria a lo que le está tocando vivir. Doctora, a nivel emocional, a nivel de duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de algo importante, de algo primario. La persona estima que esto es primario en mi vida, o murió mi mamá, murió un hijo. ¿Cuán dañino es el duelo y el estrés y la ansiedad y la depresión por la pérdida de alguien para estas limitaciones? Envejecer trae consigo recuerdos y vivencias hermosas porque se atesoran a lo largo de la vida, pero también nos conecta con tener que aceptar las pérdidas. Pérdidas de ciertas funciones, no es verdad que yo tengo la misma habilidad, la misma gestión, la capacidad de moverme a los 20 que a los 80, a los 70. Hay cositas que van cambiando. Nos conecta con que vemos morir a personas cercanas por ley de vida. Una persona que tenga 80 años, muy difícil que los padres le sobrevivan, pero también es probable que el cónyuge lo haya perdido. A veces los hijos están, pero los hijos están a la distancia y no se tiene ese nivel de cercanía. Por tanto, la edad de oro es maravillosa y es una bendición llegar a ella. Sin embargo, también es parte de envejecer, aceptar y vivir con las pérdidas. Si vemos que las pérdidas están causando un nivel de tristeza, de dolor, de melancolía, que produce cambios importantes, que ya esa persona está descuidando algunas áreas de su vida, es importante hacer una intervención. No es casual que la tasa de suicidio consumado sea tan alta en los adultos mayores, y es porque es un sentimiento de pérdida y de inutilidad tan importante que se pierden como ese arraigo y esas razones por qué luchar, porque puede llegar a sentirse que lo ha perdido todo. Doctora, rápidamente, ¿cómo tratar, cómo se tratan las limitaciones psiquiátricas de la mediana edad? ¿Hay algún tipo de patrón, algún tipo de procedimientos psiquiátricos para tratarlos? Sí, después que uno evalúa al paciente, dependiendo del nivel del compromiso, del tipo de manifestaciones que tengan, sean psicóticas, sean afectivas, hay medicamentos que guardan muy buena relación con cualquier otro fármaco que esté utilizando el paciente, porque generalmente el paciente que llega de la tercera edad, que no ha tenido una historia psiquiátrica anterior, o a veces la tienen, está tomando medicamentos que hace tiempo, pero a lo largo de ese tiempo ha desarrollado otra patología, la diabetes, la hipertensión, lo que sea, pero hay medicación que sí se puede usar, que no va a interferir con la que esté tomando para otra patología. Se anima mucho al paciente a que busque acompañamiento, a que busque recursos.
se habla de recursos que son de día, no tiene que ser necesariamente tipo una residencia de adultos mayores, no. Hay grupos, yo soy una que a veces le digo a los pacientes, bueno, ante este sentimiento de inutilidad que a veces me dicen, pero yo, ¿y ahora qué voy a hacer? De hecho, yo recomendaría que la jubilación se planifique. ¿Qué yo voy a hacer con esas horas que yo empleaba para hacer, para ir al banco donde trabajaba o a la escuela donde impartía docencia? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Yo los animo a que se unan a clubes, a colaboraciones, o sea, tratar que dentro de las facultades que tienen la mantengan, hacer algún tipo de actividad física que se adapte a las condiciones físicas del paciente en ese momento. O sea, yo no le puedo pedir igual a una persona que tenga un compromiso de las articulaciones, un nivel de actividad, que otro que lo puede hacer libremente, pero sí se anima porque así el paciente también toma un rol activo en su proceso terapéutico. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero no podemos despedirla sin que usted le diga a los amigos de consulta participativa cómo contactarla, porque tenemos entendido que usted mantiene sus consultas virtuales. Sí, actualmente estoy dando mis servicios en una forma virtual. Pueden hacerlo comunicándose al 829-599-0365. Repito por si lo he dicho muy deprisa, 829-599-0365 o al 809-221-3601. Con gusto le asisten, coordinan con agenda en mano y en lo que les pueda asistir, con todo el gusto. Doctora, gracias, un abrazo, gracias por concedernos este tiempo, esta consulta. Sabemos cómo está de comprometido su tiempo, pero usted es una colaboradora de consulta participativa que siempre ha estado presta y presente a orientarnos en salud. Y así lo haré mientras esté a mi alcance y tenga algo que aportar, aquí estaré. Gracias, doctora. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta con la doctora Anabel Espinosa, psiquiatra, donde estuvimos siendo orientados sobre lo que tiene que ver con las limitaciones psiquiátricas de la mediana edad. Amigos, nos vemos en la próxima consulta.